Hola amigos, ¿qué tal? Continuamos con nuestro catecismo. Vamos a ver la sección número 4 y se trata sobre la Biblia, la historia del amor de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Cuando los hombres descubrieron el arte de escribir, empezaron a dejar noticias de su historia. De esta manera se conservan en varios sitios del mundo grandes piedras con inscripciones de hechos históricos, muchas de las cuales han sido leídas por los sabios modernos. También escribieron los antiguos la historia en libros. Por ejemplo, entre los griegos cabe mencionar a los grandes historiadores Jenofonte y Heródoto. Igualmente, los israelitas escribieron su historia y produjeron obras literarias de variado carácter. Los primeros cristianos hicieron algo semejante. La colección de muchos de estos escritos de los israelitas y de los primeros cristianos es la Biblia. De estos libros decimos que son palabra de Dios, escrita por hombres especialmente inspirados por el Espíritu Santo, con el fin de entregarnos un mensaje en orden a nuestra salvación. ¿Qué sabemos de la Biblia? ¿Cómo leerla e interpretarla? ¿Para qué sirve la Biblia? Veámoslo a continuación. La palabra Biblia significa libros. La Biblia es un conjunto de libros escritos por diversos autores en diversas épocas y que contiene las tradiciones religiosas de Israel en el Antiguo Testamento y de los primeros cristianos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento o Antigua Alianza se refiere a la alianza hecha por Dios con el pueblo de Israel, y el Nuevo Testamento a la hecha por Dios con la humanidad entera en Jesucristo. Es una convicción de la fe de los israelitas y de los cristianos el hecho de que Dios, con un amor inmenso, intervino en la historia de los hombres. Antes del libro existió un pueblo creyente en Dios que poco a poco descubrió en su experiencia humana la presencia de Dios y el sentido de su acción. Luego, este pueblo expresó esa fe en el culto y la fue transmitiendo de padres a hijos. Esto está en Deuteronomio 6, del 20 al 24. Después, en sucesivas redacciones y en tiempos muy distantes, empezó a consignar por escrito sus experiencias de vida y de fe. Por último, coleccionó y editó las distintas tradiciones orales en los libros que hoy llamamos Biblia. Dios quiso que de su revelación histórica quedara en medio de la humanidad el testimonio garantizado de su obra, expresión de su inmenso y misericordioso amor por el hombre. Por ello iluminó, fortaleció y asistió a los hombres de Israel y de la iglesia naciente para que pusieran por escrito los hechos de su revelación salvífica. Así surgió la Biblia, palabra de Dios, como eco de la obra histórica de Dios y producto de la inspiración divina en sus autores humanos. Es también palabra del hombre, porque fueron autores humanos los que por inspiración divina fueron produciendo a lo largo de la milenaria historia de Israel y del primer siglo de la Iglesia los libros de la Biblia que con toda razón debemos llamar libros sagrados. También hay que confesar que los libros de la Escritura enseñan firmemente, con fidelidad y sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Pero, ¿cómo leerla e interpretarla? La Escritura se debe leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Por tanto, para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener muy en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura, la tradición viva de toda la Iglesia, la analogía de la fe, la palabra de Dios expresada como la palabra del Eterno Padre
asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Esto lo declara el Concilio Vaticano II. ¿Para qué sirve la Biblia? La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, pues sobre todo en la Sagrada Liturgia nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. La Iglesia ha considerado siempre como suprema norma de su fe la Escritura unida a la tradición, ya que inspirada por Dios, que de una vez para siempre nos transmite inmutablemente la palabra del mismo Dios, y en las palabras de los apóstoles y los profetas hace resonar la voz del Espíritu Santo. Por tanto, toda la predicación de la Iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar y regir con la Sagrada Escritura. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual. También esto se declaró en el Concilio Vaticano II. Leamos con veneración las Sagradas Escrituras y escuchémosla con fe en las celebraciones litúrgicas, ya que éstas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan la vida que Él solo puede comunicar. Dice Juan 20, versículo 30. A continuación, el coro que se canta antes de la lectura del Evangelio, que es en cada misa se lee un texto del Evangelio de Jesucristo, es decir, de cualquiera de los libros de Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Para recordar, la Biblia es una colección de libros inspirados por el Espíritu Santo, escrito por hombres y que contiene el mensaje de la salvación. ¿Y qué significa libros escritos por el Espíritu Santo? Significa libros inspirados, significa que tienen a Dios por autor, enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para nuestra salvación. ¿Qué es la tradición? ¿Por qué la Iglesia Católica mantiene la tradición? La tradición es la misma palabra de Dios contenida no solo en las Sagradas Escrituras, sino también en la transmisión fiel hecha por la Iglesia de la comprensión del mensaje revelado que ella explicita a lo largo de la historia de salvación en el culto, en la predicación, en la vida de la Iglesia. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Vamos aprendiendo más de la doctrina católica, vamos a conocer más del plan de Dios, vamos a conocer más de cómo experimentar del amor de Dios, cómo mantenernos fieles a Él, cómo mantener nuestra paz, nuestra unidad. No te olvides de darme me gusta y te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.